En esta clase trabajaremos con otro concepto fundamental de la química como es la densidad. Además repasaremos conceptos como la masa y el volumen, propiedades que definen la materia. Esta magnitud de la materia es una medida del grado de compactación de un material o sustancia. Es, por lo tanto, la cantidad de masa por unidad de volumen. Así, por ejemplo, el plomo es más denso que el corcho, el agua de mar es más densa que el agua de lluvia y el aire de la ciudad es más denso que el del campo. La densidad absoluta es la magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. Se expresa mediante la letra griega ρ y sus unidades en el Sistema Internacional de Medidas son el kilogramo por metro cúbico, aunque también se utiliza el gramo sobre centímetro cúbico y existe una relación de pasaje entre una unidad y otra, que es donde se utiliza la división entre 1000. La masa y el volumen son dos propiedades extensivas de la materia y su relación es igual a la densidad, que es una propiedad intensiva. Al ser la densidad una propiedad intensiva de la materia, no varía su valor ni por el tamaño del objeto ni por la cantidad de sustancia. La densidad de los cuerpos es la fuerza que tienen sus propias moléculas en comprimirse dentro de un objeto, ya sea líquido, sólido o gaseoso. Pero esta densidad puede variar en función de la materia de la que está formado el cuerpo, excepto en los sólidos. Los cuerpos sólidos no pueden cambiar de densidad. Para poder estimar la densidad de un cuerpo se utiliza una fórmula matemática. Para los sistemas, la densidad es el resultado de la división entre su masa y el volumen que ocupa. Es decir, ρ va a ser igual a m dividido b, donde ρ es la densidad, m es la masa y b el volumen. Podemos conocer la masa o el volumen de una sustancia si sabemos su densidad mediante las siguientes fórmulas. Sabiendo que para calcular la densidad debo dividir la masa por su volumen, para calcular la masa de un cuerpo debo multiplicar la masa y el volumen, o para calcular el volumen debo dividir la masa por la densidad. La densidad sí varía con los cambios de presión y temperatura. Cuando aumenta la presión, la densidad de cualquier material estable también aumenta. Como regla general, al aumentar la temperatura, la densidad disminuye si la presión permanece constante. Cada material o sustancia posee una densidad propia. La densidad del agua, por ejemplo, es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Esto significa que si tomamos un cubo de 1 centímetro de helado y lo llenamos de agua, el agua contenida en ese cubo será de 1 gramo de masa. La densidad del mercurio, por ejemplo, es de 13,6 gramos por centímetro cúbico. Esto significa que un cubo de 1 centímetro de helado lleno de mercurio tiene una masa de 13,6 gramos. Los cuerpos sólidos suelen ser más densos que los cuerpos líquidos y estos a su vez tienen mayor densidad que los gases. Este hecho se debe a que en los gases las partículas que los componen se encuentran menos cohesionadas, es decir, se encuentran más separadas, lo que hace que los gases tengan menos densidad. Dado que cada sustancia define su densidad a través de su estado de agregación, para determinar la densidad de los sólidos podemos utilizar 3 métodos diferentes. El primero es el método de la probeta, donde el peso del sólido se determina con una balanza electrónica y se mide después su volumen a través del líquido desalojado contenido en la probeta graduada. El segundo método consiste en la referencia al principio de Arquímedes, donde todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. En este caso, el empuje es el peso del líquido desalojado por el sólido sumergido. El último método del pignómetro, consiste en el uso de un pignómetro.
es un recipiente de vidrio provisto de un tapón con un tubo capilar marcado y con enrase en la parte superior. La masa del sólido se averigua mediante la pesada y el volumen lo averiguamos determinando el peso del volumen del líquido desplazado por el pulverulento, que equivale al volumen del sólido en estudio. Finalmente, vamos a determinar la densidad en los líquidos mediante otros 3 métodos. El primero es el método de la pesada. La medición de volumen por este método tiene que ser exacta mediante pipetas graduadas o matraces aforados. Cuando se utiliza la pipeta, tenemos que ir vertiendo y pesando con balanza electrónica sucesivamente. Cuando utilicemos el matraz, tenemos que determinar varias veces el peso del líquido contenido. El siguiente método es el método del picnómetro. El fundamento consiste en pesar el picnómetro vacío y luego lleno del líquido cuya densidad se requiere averiguar. Finalmente, lleno de agua destilada. Para conocer la densidad del líquido se aplica la siguiente fórmula, en donde se relacionan los pesos iniciales y finales. El último método o método del densímetro se fundamenta en las determinaciones con decímetros, que consiste en realizar correctamente la lectura de la densidad de una solución contenida en una probeta, observando el punto del vástago graduado que toca la superficie del líquido estudiado.